no acepta. Pasamos al punto número 10 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, relativa a la excepción en la intervención previa en los organismos públicos de investigación. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora González. Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Decía antes mi compañero Juan Bravo que había crecimiento, que había recuperación, pero ¿qué pasa? Que la ciencia no está notando la recuperación. Sigue bajando la inversión en ciencia respecto al PIB. Es decir, crecemos económicamente más de lo que estamos invirtiendo en ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los recortes en ciencia son estructurales ya y de 2009 tenemos un déficit acumulado de 20.000 millones de euros. Es decir, la mitad del rescate bancario lo ha pagado el sistema de I+D+I en España. Pero bueno, tiempo tendremos de profundizar en este debate en los presupuestos generales del Estado. Y vayamos al segundo gran problema de los centros de investigación, que es el problema del personal, que lo hemos debatido en una proposición anterior. Creemos que urge eliminar la tasa de reposición y que toca estabilidad personal y posiciones y luchar contra la precariedad y la falta de expectativas es más que una normativa y está ligado con la financiación. Pero más allá de los recursos, el tercer gran problema de la ciencia en España es lo que denominamos la burocracia vacía. Esto es, son procedimientos administrativos que no aportan nada al I+D+I, que no cumplen los objetivos de control o de reducción de gasto, pero que en realidad lo que hacen es complicar terriblemente la gestión diaria de los centros públicos de investigación. ¿Por qué? Porque son procedimientos que no están pensados ni adecuados para la ciencia, porque estos procedimientos se le aplican, como a cualquier otro sector u organismo público, sin tener en cuenta las particularidades del I+D. Insisto, tenemos un gobierno insensible a la ciencia que se niega a tomar medidas de coste cero, y repito, coste cero, para simplificar la gestión y hacer más competitiva a nuestro I+D. Antes hemos debatido, por ejemplo, el caso de las contrataciones. Hablemos ahora de la intervención previa. En 2014 se implanta de nuevo la intervención previa en los organismos públicos de investigación que habían sido eximidos en 1999. ¿Qué pasa desde 1999 hasta 2014? Este periodo en el que están sujetos al control financiero permanente. Durante este periodo ni se produjeron desvíos ni mal uso de fondos públicos y los OPIs consiguieron adaptar su estructura, su personal a este modo de funcionar, permitiéndole destinar recursos a I+D. ¿Qué ha supuesto recuperar la intervención previa? En primer lugar, ni ha ayudado a un mejor control ni más exhaustivo. Lo que ha supuesto es un consumo adicional de recursos que en un momento de recortes tiene un gran impacto en la gestión y en el funcionamiento de los OPIs. Pero sobre todo ha dificultado la gestión de proyectos financiados con convocatorias competitivas, ya que estas convocatorias, estos proyectos, tienen tiempo, reglas de gastos, compromisos legales que no entienden ni de burocracia y sobre todo no son compatibles con los tiempos de la Administración General del Estado. Igualmente, las relaciones con empresas, las actividades de alto componente de desarrollo tecnológico se ven dificultadas. Es decir, cuanto mejor es un centro consiguiendo financiación externa, cuanto más trabaja con empresas, cuanto más desarrollo tecnológico hace, más sufre la intervención previa y más inconvenientes que le genera. Es decir, aquello que le pedimos a nuestro I+D se lo dificultamos hasta extremos absurdos con una norma que no está pensada con la ciencia. Pongamos como ejemplo el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, un centro que deberíamos estar mirando con especial atención en un momento que estamos en plena transición energética, no solo por la propia transición, sino que es un momento de absoluta disrupción tecnológica en el sector. El 35-40% de su financiación son fondos que provienen de convenios, contratos, proyectos. Es referencia internacional, gestiona proyectos grandes, complejos, de alto componente tecnológico. Y algunos departamentos están mucho más cerca al sector productivo que la Administración General del Estado. Pues, señorías, este centro está al borde del colapso administrativo. Ha salido en prensa hace poco la plataforma solar de Almería, referencia internacional, también afectada por la normativa de contrataciones científicas, que no puede seguir su actividad por la intervención previa. Científicos que tienen que esperar meses para comprar una lámpara que cuesta 50 euros para continuar con sus experimentos. ¿Esto es hacer competitiva nuestra ciencia? ¿Es mostrar realmente una preocupación por nuestro I+D? La intervención previa solo aporta carga adicional de trabajo, retrasos y consume recursos que debería invertirse en investigar y desarrollar tecnologías y no en alimentar la rueda burocrática.
Señorías, le pedimos al Gobierno sensibilidad para entender las particularidades de la ciencia, para cuidarla no solo con los recursos, sino también con leyes y normativas, porque no entender esto es despreciar y es ignorar el trabajo de nuestros científicos y de nuestras científicas que, con los pocos medios que disponen en la actualidad por culpa de los recortes, consiguen mantener a la ciencia española en lo más alto. Cuando vienen personas y agentes del sistema de I+D+I a vernos, todos los partidos políticos, lo primero que nos piden es unidad y que nos pongamos de acuerdo en lo realmente importante y en poner la ciencia en el centro de la agenda política y en tomar decisiones comunes. Hoy mi grupo trae una cuestión de sentido común que no tiene ideología y que no tiene coste alguno. Por tanto, pido a todos los grupos, especialmente al Grupo Popular, que apoya al Gobierno, que se sumen a la petición de eliminar las trabas administrativas, en este caso la intervención previa a los organismos públicos de investigación, para que nuestros científicos y nuestras científicas puedan dedicar su tiempo y sus recursos a lo mejor que saben hacer y que lo hagan además con las mejores condiciones, que es investigar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María González Veracruz. Gracias, señor presidente. Bueno, anunciar que vamos a apoyar la proposición no de ley de Podemos, incluso aunque no aceptaran la enmienda, que creo que la van a aceptar, simplemente porque dice lo mismo. Es una mejora técnica y porque la propia proposición no de ley que el Grupo Socialista registró en abril de este mismo año, 2017, comparte absolutamente los objetivos e incluso el discurso que ahora acaba de exponer la diputada de Podemos, ¿no? Yo le preguntaría, por supuesto, a los diputados del Partido Popular, pero casi que la lanzo al Gobierno, ¿no?, a quien quiera escuchar, ¿qué le han hecho los investigadores a este Gobierno? ¿Qué le han hecho los investigadores a este Gobierno? Yo reconozco, como la mayoría del sistema científico, que tenemos una Secretaría de Estado con mucha voluntad, pero para mí es un problema capital la falta de liderazgo político. Porque si tú no consigues los objetivos que persigues, tienes un problema en tu Gobierno. Por eso echo tanto de menos el Ministerio de Ciencia y una persona sentada en el Consejo de Ministros que pueda tomar decisiones, y por eso no me vale lo de que manda Hacienda. Porque Hacienda hará su papel. Pero es un Gobierno del Partido Popular con un presidente del Gobierno que se llama Mariano Rajoy y que tiene que tomar cartas en el asunto. Porque son 6 años de destrucción, de adelgazamiento, de recortes y también de piedras muy gordas en el camino, de fiscalización previa y de intervención. Por eso pregunto que qué le han hecho los investigadores al Gobierno del Partido Popular. Y como sigamos por este camino, lo que vamos a ver es cierre de laboratorios, como ya se ha visto, envejecimiento de plantillas y una falta importante de competitividad en centros de excelencia y en centros como los organismos públicos de investigación, que han tenido una trayectoria exponencial en los éxitos científicos. Por eso creemos que este sistema de fiscalización extrema de la ciencia tiene que terminar. Por eso creemos que la fiscalización previa en los organismos públicos de investigación tiene que terminar, porque son limitaciones en su gestión que afectan directamente a su competitividad. Yo creo que la diputada de Podemos ha explicado con más detalle, además también tiene más tiempo, cuál es la situación específica de los centros, cómo los investigadores tienen que dedicar su tiempo a justificar como si fueran casi delincuentes, ¿no?, facturas y demás, cuando lo que se tendría que estar promoviendo desde todo el Gobierno, desde luego desde la Secretaría de Estado, pero también desde Hacienda, es cómo favorecer esa competitividad. Por eso nosotros sí que creemos en un pacto por la ciencia y vamos a estar siempre a favor de conseguirlo. Pero un pacto por la ciencia tiene que asegurar que todas aquellas trabas que ha puesto el Gobierno del PP en los últimos años, que van mucho más allá de los recortes, y una de ellas es, desde luego, la fiscalización previa y la alta burocracia que hay en toda la investigación, no solo en los organismos públicos de investigación, empiecen a formar parte del pasado. Si conseguimos volver
a todo lo que se ha perdido, más de una década, diría yo, entonces podremos volver a empezar a hablar de un pacto por la ciencia, porque ya no se trata solo de la inversión y de los recortes, que también nos dan la razón cuando vemos los últimos datos del INE y cuando vemos cómo no se trata de tener el objetivo del 2% o del 3%. Se trata de invertir y no consolidar los recortes para dejar de bajar en porcentaje de inversión, tal y como dicen los datos del INE. En definitiva, nos parece absolutamente acertada la proposición no de ley y aportamos solo esta mejora técnica y esperamos que hoy sea un día de éxito para la ciencia, no solo porque aprobemos la estabilidad en los empleos temporales de la proposición no de ley anterior, sino esta para terminar con la intervención previa de los OPIs y que finalmente hoy podamos decir que ha sido un día de ciencia en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora González. En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra señor Roldán. No está, perdón, señor Gómez. Sí, muchas gracias, presidente, y simplemente y brevemente, por supuesto, para Ciudadanos la ciencia es una prioridad, la innovación, porque sin innovación no hay crecimiento, no se mejora la productividad, por lo tanto no se mejora el empleo y al final pues la riqueza del país va para abajo, ¿no? Y por eso para Ciudadanos siempre ha sido una prioridad, así lo hicimos en la negociación de los presupuestos, en el acuerdo de investidura. Los presupuestos ya se negociaron 500 millones para la red Cervera, que esperemos que se ponga en funcionamiento en breve, ya está ahí lista. En los próximos presupuestos generales para el 2018 se incrementan las partidas para la ciencia y, por supuesto, cómo no, apoyaremos una medida que lo que pretende es eliminar cargas burocráticas que no aportan nada, que lo único que hace es esta intervención previa, lo único que hace es que los investigadores no se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es investigar, que es de verdad hacer que mejorar, a hacer crecer, y se tengan que dedicar a hacer papeleo y dar hacer gestiones simplemente para el Ministerio. Por eso apoyaremos esta propuesta, como no podía ser de otra manera. Y también hemos pedido en la subcomisión que se debate la creación, precisamente llevamos un punto de una enmienda de adición para que en esa subcomisión uno de los puntos a tratar sea el tema de la burocracia en la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cañal. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, señora Martínez, desde el año 1999 hasta el 30 de abril de 2014, a los organismos públicos de investigación, los llamados OPIs, con naturaleza de organismo autónomo, les fue de aplicación como sistema de control el llamado control financiero permanente. Y este sistema se modificó en diciembre de 2013 tras propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, el IGAE, al detectar algunos problemas de control presupuestarios en los organismos autónomos, fueran o no de investigación, aprobando el Consejo de Ministros el acuerdo sobre el régimen de control económico y financiero aplicable por la IGAE a determinados organismos públicos, entre ellos los OPIs con naturaleza de organismos autónomos, pasando a exigirse desde su publicación en 2014 la función interventora y el control financiero permanente, que implica asegurar, mediante la revisión ex ante, el ajuste a la normativa de los actos que supongan el reconocimiento de derechos o la realización de gastos, así como los ingresos y pagos derivados de aquellos. Este sistema es más estricto que el anterior, pero también habilita procedimientos especiales que, eficazmente empleados, dan respuesta a la gran mayoría de las situaciones excepcionales
que se pueden producir en los OPIs, como por ejemplo los plazos para la realización de la función de intervención previa son mínimos. Son 5 días para la mayoría de los supuestos y un máximo de 10 días en el peor de los casos, sin tener en cuenta que hay procedimientos especiales que pueden ser utilizados en determinadas circunstancias. Señora Martínez, no sea tan catastrofista, porque lo de comprar una lámpara y tardar meses en cualquier organismo autónomo, eso no pasa en la Administración, salvo que haya otro problema diferente, pero no es por la intervención previa. El Gobierno, de todas maneras, sigue trabajando en ello. Con posterioridad a la aprobación de esta norma, se han realizado trabajos de coordinación con las distintas intervenciones delegadas de los OPIs, con el fin de conocer las posibles singularidades que pudieran plantearse y resolver las dudas o cuestiones en el ejercicio del citado control. Se han aprobado circulares específicas como la 3/2016 de 6 de septiembre sobre el régimen de fiscalización previa aplicable a propuestas de pago extrapresupuestarias a favor de socios de las OPIs en proyectos europeos objeto de subvenciones comunitarias que se pueden aplicar. Cierto que la intervención previa presenta procesos administrativos más complejos que en el sistema anterior, por ejemplo, los ingresos externos, en las inversiones en investigación con convenios y contratos de carácter científico y tecnológico con empresas nacionales o internacionales, o en el pago de las cuotas a organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la investigación que exigen autorización del Consejo de Ministros. Además de las medidas que se adoptaron por la IGAE y que les refería con anterioridad, precisamente la próxima semana, el día 19, tendrá lugar una reunión de los directores de los OPIs con la Intervención General del Estado y la Secretaría de Estado de Investigación para tratar de buscar mecanismos más ágiles que resuelvan los problemas y faciliten el máximo aprovechamiento de los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios de los fondos de I+D+I. Ya la Secretaría de Estado, doña Carmen Vela, ha planteado la necesidad de modificar este sistema de intervención y facilitar mecanismos que hagan más ágil la gestión de estos organismos públicos de investigación con naturaleza de organismo autónomo, que puedan resolver actividades de I+D+I que tienen unas particularidades más concretas. Pero no se debe olvidar, señorías, que aunque su vocación es la investigación, los OPIs son organismos autónomos de la Administración y buena parte de su gestión ordinaria debe seguir los mismos criterios de intervención que el resto de organismos autónomos del Estado, por lo que la proposición no de ley la enmienda de admitirse supondría excluir los OPIs como de resolver la particular situación de los OPIs en el que están trabajando el Gobierno, y por eso estamos a favor del fondo, o en el fondo, no estamos, pero no podemos estar a favor en la forma, por lo que se presenta esta proposición no de ley. Por tanto, en espera de una solución más realista, que sin duda se adoptará tras la reunión de la próxima semana, nosotros nos abstendremos en la votación, aunque entendemos las razones y por eso el Gobierno sigue trabajando para tratar de resolver este problema que lo conocemos todo, porque desde miembros de este grupo parlamentario, incluso el portavoz que usted hacía mención, Almería, ha estado allí, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para conocer in situ el problema y tratar de resolverlo. Y eso, no tenga usted la menor duda que el Gobierno de España se lo va a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peñal. Me perdí aquí. Doy la palabra a la señora Martínez para confirmar que efectivamente acepta la enmienda. Sí, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista. Muy bien, muchas gracias. Bien, entramos ahora en